मैं कहता आँखों की देखी तो कहता कागज की लेखी तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो रे। Es un gusto, es un placer seguir avanzando en este viaje, un viaje al ser humano multidimensional. Es decir, que como seres, pues no somos de aquí ninguno, no pertenecemos a esa realidad material en la que día a día, pues algunos se pelean, otros luchan y algunos la gozan, se divierten. Espero que seas uno de ellos, que se divierta en este viaje. Como empresarios, como emprendedores, en un área determinada, que es el área de la salud, lanzamos una visión. Y la visión es, vives en ti. Hemos hecho todo un viaje de acercamiento a quiénes somos. Muchos tenemos miradas hacia afuera permanentemente, observando, mirando, ¿no? Incluso anhelando, ¿no? Esperando, pero pocas miradas van hacia adentro. Y esa es nuestra propuesta. El mejor negocio es una vida bien vivida en salud, prosperidad y conciencia. Y para ello, conozcamos la empresa. Hoy nos adentramos en el viaje de conocer el sistema nervioso central. Fijaros que en esa multicapa, ¿no?, que nos constituyen, en ese mundo verdaderamente planetario, que es un ser humano, planeta llamado cerebro, planeta llamado hígado, estómago, intestino, ¿no?, riñones, vejiga, tienen nombre y están gravitando permanentemente, están generando energía. Bueno, pues cada vez que empecemos a pensar en ello, en darle el valor, en conocer su mecanismo, cómo funciona, cada vez vamos a poder sacarle máximo provecho. Entonces, naveguemos por el cerebro, ¿no? Esa central, esa computadora, ¿no?, que controla las funciones corporales complejas, el pensamiento, la memoria en varias dimensiones y la regulación emocional. Y fijaros que la anatomía, ¿no?, humana, que muchos presentan como una ciencia exacta, pues hay que ser un poquito más humilde. Es una ciencia que se aproxima cada día más gracias a las nuevas tecnologías, ¿no?, a la resonancia magnética y otras tecnologías como la inteligencia artificial. Pero bueno, podemos convertirnos en geógrafos y recorrer esa geografía. Y vemos que hay un lóbulo frontal, en la parte inferior, hay un córtex, ¿no?, somatomotor, un córtex somatosensorial, hay lóbulo espalietal, hay occipital, ¿no?, está el cerebelo. Muchas veces lo nombramos, pero pocos sabemos cuál es su función. La médula espinal, junto con el cerebro, esa es la representación del espermatozoide. Es la serpiente kundalínica que vive en todos y en cada uno de los seres humanos. Y algunos le tienen miedo, le tienen pánico, y otros ni saben que existe. Ven el lóbulo temporal y el bulbo raquídeo. Fijaros qué maravilla. Entonces, demos un repaso. El cerebelo, en esa parte posterior, ¿no?, ese pequeño engrosamiento, coordina los movimientos voluntarios. Podemos ejercer la voluntad a través del cerebelo, como el caminar, recoger objetos, y ayuda en el mantenimiento y en el equilibrio. Miren, cada vez hay más personas, ¿no?, y cada vez más jóvenes. Empiezan temblores, desequilibrios. Si uno quiere saber verdaderamente
Si la persona está en un proceso de envejecimiento, va a ser decirle, sosténgase en un pie, arrime una mano a la nariz y vemos que la coordinación y el equilibrio empiezan a deteriorarse. Bueno, pues es que tenemos, lógicamente, que poner más hincapié en el cerebelo. Y esa médula espinal, ¿no? Esa serpiente kundalínica llamada en la cultura yógica, ¿no? Que va a terminar en el engrosamiento, que es el cerebro. Bien, pues esa médula transmite la información. Es todo un hilo conductor, ¿no? Sensación motora entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y actúa en los reflejos automáticos. Por eso, cuando aparecen lesiones, secciones, se interrumpe la transmisión de la información. Y los nervios, esos cables, ¿no?, eléctricos, que empiezan con unos botones donde se enraizan en el órgano que quiere conducir la información. Ese famoso axón, ¿no?, que va recubierto con la mielina. Y la dendrita, esa estrella de mar, ¿no?, que es similar, ¿no?, que se expande para buscar conexiones, ¿no?, con el núcleo de la célula. Pues los nervios conducen las señales eléctricas desde y hacia el cerebro y el resto del cuerpo. ¿Cómo no agradecer a todo ese cableado vivo que es nuestro sistema eléctrico, transmitido, conducido por los nervios? Nos acordamos de ello simplemente cuando hay dolor. Y tenemos que agradecerle que en el día a día, en esa labor callada, cumplen su propósito divinamente bien. El tálamo, algunos lo descubren por primera vez, ¿no? Ese engrosamiento en esa parte central del cerebro, y nombra esas palabras para que os suenen, porque forma parte de vuestra empresa, trabaja para vosotros, es un empleado fiel, leal, trabaja 24 horas, 35 días al año, toda una vida. Bien, pues el tálamo actúa como una estación de relevo central para señales sensoriales que van al cerebro. Es decir, tiene la responsabilidad de transmitir la sensación, que no es poco, que es uno de los detectores que tenemos para relacionarnos con eso que llamamos ambiente o realidad circundante. El hipotálamo, ¿no?, pues ese engrosamiento pequeñito, ¿no?, en esa ubicación, ¿no?, más o menos central, parte baja del cerebro, pues ese hipotálamo regula funciones vitales como la temperatura. Esas personas que con mucho frío, con mucho calor, o que los procesos steriles no existe la autorregulación, pues hay que ver que haya ahí pues una toxicidad, una acumulación de residuos, no hay una transmisión clara. El hambre y la sed tienen que ver con el hipotálamo. Todas aquellas personas que se pasan media vida a dieta, que la inmensa mayoría no les sirve para nada. Bueno, pues están ahí dándole trabajo muchas veces a ese hipotálamo y que en realidad no funciona adecuadamente. Algo mucho más especializado, ¿no? Y esto ya se van a oír en conferencias, pues donde se profundiza mucho en la maquinaria del cerebro. Y se llama ganglios basales. Son importantes en el control del movimiento y la coordinación. Y palabras como el caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico o la sustancia negra, por si alguna vez lo leéis, pues todo ese universo está ahí como una galaxia interna mirando por el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno,
vemos que verdaderamente hay donde dedicar toda una vida a conocernos. Pero nuestra invitación es no perdernos en los detalles. Los detalles son infinitos. No hay límite. Se habla que el universo no tiene límite, pero en realidad hacia adentro tampoco hay límite. La invitación es a avisar la finca, avisar tu cuerpo, avisarlo amorosamente, avisarlo con pasión, agradecimiento, empatía, vivirlo en realidad. Es donde más tiempo pasa y las mejores sensaciones las vas a recibir de él. Entonces veamos la geografía básica, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo frontal, la parte que tenemos, ¿no?, delante, pues involucrado en el razonamiento, la planificación, ¿no?, el habla, los movimientos, así como las emociones y la resolución del problema. Muchas veces ese gesto, ¿no?, ay, no entiendo, ay, no comprendo, ¿no? O cuando uno quiere ya ponerse a pensar, no se pone las manos ahí, invocando a qué o a quién. Bueno, invocando a ese poder interno, a ese campo de memoria, ¿no?, cósmica, telúrica, ¿no?, de donde sea. Pues ahí viven esos centros que son capaces de darnos esa información. Entonces, el lóbulo frontal. Y el parietal, los lados, ¿no?, los parietales. Pues eso procesa la información sensorial, ¿no?, el tacto, la presión, el gusto, la temperatura. Y vemos que, pues también, entonces, los receptores de la piel, pues tienen que ver con todo eso. Todo el sistema segmentario tiene que ver con todo eso. Y la información se vuelca en ese lóbulo parietal. Y hay un lóbulo occipital, ¿no?, la parte trasera, ¿no? Y ahí precisamente es responsable de la vista. Cuando nos damos un golpe o uno sufre un traumatismo, en esa parte se vela la visión. Todo el estímulo de luz, ¿no?, lumínico recibido por la célula receptora del ojo no llega, o si llega, no pueden ser interpretadas. Entonces, ¿cómo no valorar, respetar, ¿no?, todo ese contorno, todo ese planeta que es nuestro cerebro? Y es temporal. Bueno, importante en los lados para el procesamiento auditivo. ¿Cuántos problemas de oído? ¿Cuántas sorderas? No sé si os habéis dado cuenta que cada vez se habla más, ¿no?, de esos negocios. Tuvo de moda los dentistas, luego los oculistas, y ahora hay una demanda grandísima para la salud del oído. Pero pues vemos cómo hay que mantener en óptimas condiciones esa parte del cerebro que es el lóbulo temporal. Y finalmente, en un pequeño resumen, sin ninguna pretensión, pues entender que el sistema nervioso, ¿no?, funciona con dos puntos de comando, el simpático y el parasimpático. Lo oímos en muchas salas, en muchas conferencias. Nuestro amigo Fran le llamaba activo y pasivo. Pero en realidad son dos sistemas interconectados y complejos, ¿no? Pero, por ejemplo, para entender que el simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae. Por eso cuando observamos a alguien en sus ojos y vemos las pupilas dilatadas, pues no hay que ser muy experto para entender que hay ahí realmente una activación del simpático manifiesta. Hay estrés, hay tensión. Inhibe la salivación, el simpático, ¿no?, y la activa el parasimpático. La frecuencia cardíaca la activa el simpático, lo relaja
espacio importante. Y así, entonces, tenemos todo un viaje de autocompensación. Lo que dicen los que más investigan este campo, los neurocientíficos, es que cada vez esa topografía, que en un principio parece simplista, cada vez es más compleja, porque se están dando cuenta que verdaderamente el ser humano es un holograma multidimensional y cada parte del cuerpo por sí solo refleja la totalidad. Entonces, en ese viaje, ¿no?, de autoconocimiento, empezar primero a saber, ¿no?, si tenemos uno u otro hiperactivado, pues es muy interesante. ¿Cómo llegamos a eso? Pues con hábitos de vida saludable, la alimentación, la respiración, el ejercicio, todo aquello que vamos practicando, lo que está ahí haciendo la propuesta. ¿Qué suplementos nutricionales? Y aquí hoy una aclaración importante. Los suplementos no son lo que le falta a la comida. Los suplementos en realidad es lo que le falta al sistema, lo que le falta al cuerpo. Entonces, si empezamos a tener una visión mucho más clara, más honda, más respetuosa, y al mismo tiempo entendiendo que todo eso está dentro de ti y que eres la persona más responsable en este mundo de todo ello, entonces entenderás la importancia de acercar las materias primas más importantes que necesitan tu sistema nervioso. Resalto, los omega 3 sería la base para que esa vaina de mielina, que hoy habéis visto, se regenere, se reconstruya y si por ahí hubiera algún fallo, pueda repararse. Vemos como pues, el sitio básico, ¿no?, el doble X, la proteína, ¿no?, y el omega, pues constituye ese paquete, ese kit, ¿no?, imprescindible para una vida en plenitud. Pero si hablamos del sistema nervioso, no podemos dejar fuera el complejo B y la coenzima Q10. Y un adaptógeno. Esa palabra es muy precisa. Adaptógeno. Se adapta. Puede activar o puede relajar. Y ahí tenemos la soyola. Y para cerrar este capítulo, si hablamos de que hoy hemos visto el sistema nervioso central, pero hay otro cerebro en el corazón, que hemos tocado, tocaremos más, y hay otro cerebro en los intestinos. Por eso cuando una persona empieza a suplementarse con pre y probióticos, empieza a pensar con más claridad, empieza a tener más lucidez, se le abre más la intuición. ¿Y eso por qué? Porque está llevando a ese mundo microbiano, bacteriano, que está ahí viviendo aquello que necesita. Pues este es un viaje, resumen, y que pretende verdaderamente pues, un estímulo a la autoindagación, a verdaderamente tomarse ese tiempo para sentirse, percibirse, valorarse y empezar eso que llamamos nosotros la psicoescultura. Empezar a convertirse en escultor de sí misma, de sí misma. Empezar a modelarse la cintura, ¿no?, la musculatura. Todo eso pues tiene que ver con hábitos, con manera de encarar ese día a día. Espero que verdaderamente pues, te metas en esa labor de autodescubrir verdaderamente cómo está todo ese universo que es tu sistema nervioso. Ha sido un gusto, un privilegio, y os deseo una magnífica semana y aquello, si es magnífico, estudia, pero si la práctica son datos en el aire. Os invito
al que practiqué. Un beso muy fuerte. Nos vemos la próxima. मैं कहता आँखों की देखी तो कहता कागज की लेखी तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो रे